Cuando papá murió, mi madrastra pensó que finalmente había ganado. 5 años sin contacto y de repente no era lo suficientemente familia como para asistir a la lectura del testamento. Pero papá siempre iba 3 pasos por delante. La mirada en el rostro de Diana cuando puse esas escrituras de propiedad sobre la mesa. Invaluable. Esta reunión es solo para herederos, dijo el abogado. Sonreí, extendiendo los documentos. ¿Te refieres a los que ya poseo? Antes de sumergirme en esta salvaje historia de herencia, déjenme saber desde dónde están viendo en los comentarios. Si disfrutan del drama familiar y la dulce venganza, denle a ese botón de me gusta y suscríbanse para más historias verdaderas increíbles. Ahora entremos en cómo le di la vuelta a mi codiciosa familia política. La llamada llegó en una lluviosa mañana de martes en Singapur. Estaba en medio de la finalización de un importante acuerdo de desarrollo cuando mi teléfono se iluminó con un número que no había visto en años. La voz de mi amiga de la infancia, Grace, se quebró al dar la noticia que lo cambiaría todo. Maxwell, tu padre falleció anoche. 5 años. Eso era el tiempo que había pasado desde que había puesto un pie en Maplewood, el pequeño pueblo donde crecí. 5 años desde la explosiva discusión con mi padre que me hizo empacar mis maletas y abordar un avión a Asia, decidido a hacerme un nombre en el desarrollo inmobiliario internacional. Ahora regresaba a casa, no como el hijo pródigo, sino como un extraño afligido. Mientras el taxi se detenía frente a la extensa casa victoriana donde había pasado mi infancia, una ola de recuerdos me invadió. La canasta de baloncesto donde papá me enseñó a tirar, el columpio del porche donde hablábamos de planes de negocios hasta bien entrada la noche de verano, el jardín donde enterramos a mamá cuando yo tenía 10 años. Todo parecía más pequeño de alguna manera, como si mis recuerdos hubieran inflado las proporciones. El Mercedes plateado de Diana estaba estacionado en la entrada junto a otros 2 vehículos de lujo que no reconocí. Mi padre siempre había preferido su viejo Cadillac práctico, fiable, sin pretensiones, justo como él. Le pagué al conductor y me quedé parado al pie de las escaleras, sintiendo mi maleta más pesada que en el aeropuerto. Antes de que pudiera alcanzar el timbre, la puerta principal se abrió de golpe. Mi hermanastra, Britney, estaba allí, su rostro una máscara cuidadosamente compuesta de cortesía sombría que no llegaba a sus ojos. Maxwell, dijo con voz plana. No estábamos seguros de que vendrías. Él era mi padre, respondí simplemente. Se apartó para dejarme entrar, y entré en la casa que ya no se sentía como hogar. El vestíbulo había sido redecorado en el estilo ultramoderno preferido de Diana, todo cromo y cristal y muebles de aspecto incómodo. No quedaba rastro de la preferencia de papá por las maderas cálidas y el cuero desgastado. Mamá está en la sala, con Tyler y algunos invitados, me informó Britney, abriendo camino sin ofrecerse a llevar mi maleta. Diana estaba posada en un sofá de cuero blanco presidiendo un grupo de lugareños del pueblo que reconocí vagamente. Cuando me vio, su rostro perfectamente pintado registró sorpresa antes de rápidamente reorganizarse en la expresión de una viuda en duelo. Maxwell, dijo, levantándose para darme un beso al aire en la mejilla. ¡Qué sorpresa! Intentamos localizarte, por supuesto, pero tu número había cambiado. No había cambiado. Lamento su pérdida, dije formalmente sabiendo el baile que estábamos a punto de realizar. ¿Cuándo es el funeral? Mañana a las 2, interrumpió mi hermanastro, Tyler, sin molestarse en levantarse de su posición desparramada en un sillón. Hemos gestionado todos los arreglos. Sin consultarme. El mensaje era claro, no me necesitaban ni me querían aquí. Tu vieja habitación ahora se usa para almacenamiento, añadió Diana. Pero podemos prepararte la habitación de invitados. Asentí de repente deseando escapar del peso de las miradas hostiles. Creo que me instalaré entonces. Mientras me daba la vuelta para irme, Diana me llamó, su voz melosa con veneno debajo. Harold Stevenson está manejando los asuntos de la herencia. Estará aquí por la mañana para discutir algunos papeleos. Solo familia, ¿entiendes? Entendí perfectamente. Me estaban excluyendo explícitamente de la lectura del testamento. Grace me encontró más tarde mientras estaba sentado en el porche trasero, mirando el viejo roble donde papá y yo habíamos construido una casa en el árbol cuando yo tenía 8 años. Han sido terribles, Max, dijo sentándose a mi lado. Desde que Richard enfermó han estado actuando como si ya fueran dueños del pueblo.
Diana ha estado reuniéndose con promotores, hablando de vender propiedades. Grace había crecido al lado y se había quedado en Maplewood para administrar la ferretería de su familia. Según ella, la salud de mi padre se había deteriorado rápidamente en el último año, información que Diana nunca se había molestado en compartir conmigo. Tu padre preguntaba por ti, dijo Grace en voz baja. Todo el tiempo. Guardaba tus artículos de revistas internacionales en su oficina. El nudo en mi pecho se apretó. ¿Su oficina sigue intacta? Corrigió Grace. Diana la vació la semana pasada. Hizo que todo se empaquetara y se llevara a almacenamiento. Cambió las cerraduras de la puerta. Le di las gracias a Grace por venir y volví a entrar con la mente acelerada. La habitación de invitados era exactamente lo que esperaba, impersonal y fría, sin ninguna de mis pertenencias o historia. Mientras desempacaba, oí voces en el pasillo. Una vez que Harold confirme el testamento mañana, podremos seguir adelante con la venta de la propiedad de Riverside, estaba diciendo Diana. Lawrence ya ha hecho una oferta. ¿Qué pasa con Maxwell?, preguntó Tyler. ¿Crees que causará problemas? La risa de Diana fue aguda. ¿Qué puede hacer? Richard nos dejó todo a nosotros. Maxwell hizo su elección cuando abandonó a su padre. Me senté en el borde de la cama, mis manos temblando de rabia y dolor. Papá y yo teníamos nuestras diferencias, pero abandonado. Había llamado durante meses después de irme, solo para que Diana me dijera que estaba demasiado ocupado o que no estaba interesado en hablar conmigo. Finalmente había dejado de intentarlo. Esa noche, incapaz de dormir, deambulé por la casa. En la biblioteca encontré algunos de mis viejos libros todavía en las estanterías. Saqué mi favorito, El Conde de Montecristo. Papá me lo había regalado en mi 16º cumpleaños, inscribiéndolo con, para Maxwell, recuerda que la paciencia y la planificación siempre ganan al final. Mientras hojeaba las páginas amarillentas, un sobre se deslizó y cayó al suelo. Dentro había una carta con la letra distintiva de mi padre, fechada hacía solo 3 meses. Maxwell, si estás leyendo esto, es probable que me haya ido. Diana no sabe nada de esta carta ni de los arreglos que he hecho. Hay una caja de seguridad en el First National, número de caja 247. La llave está pegada a la parte trasera del cuadro de Montecristo en mi oficina. Lo que sea que pienses de mí, sabe que siempre tuve un plan. Papá. Con el corazón latiendo con fuerza, me dirigí a la oficina de papá. La puerta estaba cerrada con llave, tal como Grace había dicho. Pero recordé la tabla suelta en el pasillo donde papá siempre guardaba una llave de repuesto. Algunas cosas nunca cambian. Dentro, la habitación había sido despojada, ni papeles, ni libros, ni objetos personales. Pero el cuadro todavía colgaba en la pared. Lo retiré con cuidado, encontrando la pequeña llave exactamente donde papá había dicho que estaría. Mañana, decidí, visitaría el banco y la oficina de Harold Stevenson. Era hora de averiguar exactamente qué había estado planeando mi padre. Crecer como hijo de Richard Harrison significaba aprender sobre bienes raíces antes de que pudiera andar en bicicleta. Algunos padres enseñaban a sus hijos a lanzar pelotas de béisbol, el mío me enseñó a calcular valores de propiedades y a detectar una mala cimentación desde 100 yardas de distancia. Después de que mamá murió de cáncer cuando yo tenía 10 años, solo estábamos papá y yo contra el mundo. Durante 3 años, fuimos un equipo. Él me estaba preparando para hacerme cargo de Harrison Properties algún día, y yo estaba absorbiendo cada lección. Entonces Diana Winters entró en nuestras vidas. Era hermosa, encantadora y parecía preocuparse genuinamente por papá. Yo tenía 13 años cuando se casaron, lo suficientemente mayor para ser cauteloso pero lo suficientemente joven para esperar una nueva familia. Diana tenía 2 hijos de su matrimonio anterior, Britney, que tenía mi edad, y Tyler, que era 2 años menor. Por un tiempo las cosas estuvieron bien, no geniales, pero bien. Diana hizo feliz a papá, y eso era lo que me importaba. Pero lentamente las cosas comenzaron a cambiar. Mi lugar en la mesa se alejó más de papá. Mis visitas de fin de semana con él a las propiedades fueron reprogramadas para acomodar los partidos de fútbol de Tyler o el recital de baile de Britney. Diana comenzó a redecorar la casa, borrando rastros de mi madre habitación por habitación.
Tienes que darles una oportunidad, Maxwell, decía papá cada vez que me quejaba. Ahora son familia. Para cuando tuve 16 años, me habían dejado efectivamente de lado en mi propia casa. Diana se posicionó como la confidente de negocios de papá, acompañándolo a reuniones y eventos de networking a los que yo solía asistir. Tyler de repente desarrolló un interés en los bienes raíces, y papá estaba encantado. A pesar de esto, papá y yo mantuvimos nuestra conexión a través del negocio. Harrison Properties era el trabajo de la vida de papá, una empresa que poseía y administraba casi el 30% del sector inmobiliario comercial en Maplewood y áreas circundantes. Lo que había comenzado como la compra de un solo edificio de apartamentos cuando mis padres se casaron se había convertido en un imperio valorado en millones. La propiedad es permanencia, Maxwell decía a menudo papá. El dinero va y viene, pero la tierra y los edificios son tangibles, duran. Tomé esas palabras en serio, estudiando negocios y bienes raíces en la universidad, mientras trabajaba los veranos en Harrison Properties. Aprendí todos los aspectos del negocio, desde el mantenimiento hasta la administración y el desarrollo. Para cuando me gradué, estaba listo para asumir un rol de liderazgo. Fue entonces cuando todo se desmoronó. Papá había estado planeando un desarrollo importante, un proyecto de uso mixto a orillas del río que revitalizaría el centro de Maplewood. Habíamos pasado meses trabajando juntos en los planes, pero cuando regresé de un viaje investigando desarrollos similares en otras ciudades, descubrí que se habían realizado cambios significativos sin mi aporte. Diana y yo pensamos que un enfoque más exclusivo generaría mejores rendimientos, explicó papá cuando lo confronté. Los condominios de lujo se venderán mejor que las viviendas de ingresos mixtos que propusiste. Esa no era la visión, argumenté. Hablamos de crear algo que beneficiara a todo el pueblo, no solo a los ricos. A veces tienes que ser práctico, hijo, dijo. Diana tiene excelentes instintos para estas cosas. La discusión escaló. 5 años de resentimiento salieron a la luz al acusarlo de elegir a su nueva familia por encima de mí, de abandonar nuestros valores compartidos por la visión materialista de Diana. Él me acusó de ser inflexible e idealista. Quizás no estás listo para este nivel de responsabilidad, dijo finalmente. Quizás deberías tomarte un tiempo para madurar antes de unirte a la dirección de la empresa. Esa fue la gota que colmó el vaso. Empaqué mis maletas esa noche y tomé un vuelo a Singapur, donde un amigo de la universidad me había ofrecido un puesto en su firma en desarrollo. Prometí demostrar que podía tener éxito a mi manera. Y lo hice. Durante los siguientes 5 años, me hice una reputación por proyectos de desarrollo innovadores y orientados a la comunidad en todo el sudeste asiático. Mi trabajo apareció en revistas de negocios internacionales, gané premios por diseño sostenible, gané más dinero del que podía gastar. Pero la brecha con mi padre siguió sin sanar. Las llamadas mensuales se redujeron a saludos navideños, luego a nada. Me dije a mí mismo que él sabía cómo contactarme si quería. Según lo que Grace me había contado a mi regreso, él lo había intentado, pero Diana había interceptado sus intentos. La mañana después de mi llegada a Maplewood, me dirigí al First National Bank tan pronto como abrió. La caja de seguridad contenía exactamente lo que esperaba, una carpeta de documentos legales, escrituras de propiedad y una unidad USB. Encontré una cafetería tranquila y conecté la unidad a mi computadora portátil. Contenía un archivo de vídeo fechado hacía 6 meses. Papá apareció en la pantalla con aspecto delgado y pálido, tan diferente del hombre robusto que recordaba. Maxwell comenzó: si estás viendo esto, entonces has encontrado mi carta y me he ido. Primero, necesito disculparme. Dejé que Diana se interpusiera entre nosotros, y ese es mi mayor arrepentimiento. Pero quiero que sepas que nunca dejé de planificar tu futuro. Explicó que durante los últimos 3 años, había estado transfiriendo discretamente la propiedad de activos clave de Harrison Properties directamente a mí. Las tierras de desarrollo de Riverside, el bloque comercial del centro, los complejos de apartamentos de Maple Street, todos se habían firmado legalmente a mi nombre a través de una serie de fideicomisos y transferencias diseñadas para minimizar las implicaciones fiscales. Diana no lo sabe, continuó. Después de nuestra discusión, me di cuenta de que ella tenía más influencia sobre mí de lo que era saludable. Vi cómo estaba posicionando a Tyler para que se hiciera cargo, a pesar de su falta de experiencia o interés genuino.
No podía permitir que todo lo que construí, todo lo que quería para ti se desperdiciara. A mi padre le habían diagnosticado cáncer de páncreas hacía 2 años. Con poco tiempo había puesto sus asuntos en orden, trabajando con su viejo amigo y socio de negocios, Franklin Ross, para asegurar que su legado estaría protegido. La lectura del testamento será difícil, advirtió papá en el vídeo. Diana espera controlarlo todo. El testamento oficial le deja la casa y algunas cuentas, suficiente para mantener su estilo de vida, pero la mayor parte de los activos del negocio ya son tuyos. Franklin tiene todos los detalles. El vídeo terminó con mi padre mirando directamente a la cámara. Estoy orgulloso de lo que has logrado, hijo. Ahora, regresa a casa y termina lo que empezamos juntos. Me quedé en silencio atónito, las lágrimas corriendo por mi rostro mientras la pantalla se oscurecía. Todo este tiempo papá me había estado protegiendo nuestra visión compartida. Y yo no había estado allí para él cuando más me necesitaba. Después de recomponerme, llamé a Franklin Ross y concerté una reunión en su oficina. El hombre mayor y brusco había sido amigo de mi padre desde la universidad y siempre me había tratado amablemente. Cuando llegué, me recibió con un fuerte abrazo. Ya era hora de que aparecieras, dijo. Tu padre estaba preocupado de que no regresaras, incluso después de que se hubiera ido. Franklin confirmó todo lo del vídeo. Papá me había transferido legalmente la propiedad de las propiedades más valiosas de Harrison a través de una variedad de medios, algunas como obsequios, otras a través de ventas a precios nominales. Todo perfectamente legal y vinculante. Diana se va a poner furiosa, advirtió Franklin. Ha estado haciendo planes basándose en el control de esos activos. Ya está en conversaciones con Lawrence Blackwood sobre la venta de la propiedad de Riverside. Lawrence Blackwood era un antiguo rival de negocios de papá, un promotor conocido por propiedades de construcción barata y precios excesivos. La idea de sus manos sobre la cartera cuidadosamente reunida de mi padre me hizo hervir la sangre. ¿Qué pasa con la lectura del testamento?, pregunté. La expresión de Franklin se oscureció. Harold Stevenson ha sido la marioneta de Diana durante años. Tu padre lo mantuvo como abogado de la familia para evitar sospechas, pero no confió en él con el plan real. Harold programó la lectura para esta tarde, y Diana dejó claro que no eres bienvenido. Toqué las escrituras de propiedad en mi maletín. Oh, creo que asistiré de todos modos. La sonrisa de Franklin era lobuna. A Richard le habría encantado esto. Siempre dijo que tenía su talento para el momento dramático. Al salir de su oficina, sentí la presencia de mi padre más fuertemente que desde que regresé a Maplewood. Me había confiado su legado, y no lo defraudaría. Diana y sus hijos estaban a punto de aprender que habían subestimado a ambos hombres Harrison. Margaret Wilson había sido la secretaria ejecutiva de mi padre durante 20 años. Sabía todo sobre Harrison Properties y todos en Maplewood. Cuando entré en la sede de la empresa esa mañana, su rostro se iluminó con genuino placer. Maxwell Harrison, dijo levantándose de su escritorio para abrazarme. Esperaba que vinieras. Las oficinas habían cambiado, más elegantes, más frías, con la influencia de Diana evidente en la decoración. Pero el dominio de Margaret seguía siendo un reconfortante retroceso, con sus ordenados archivadores y fotos familiares, incluyendo, noté con un dolor, varias mías que papá debía haberle proporcionado a lo largo de los años. Tu padre quería que te diera esto, dijo Margaret en voz baja, deslizándome una segunda unidad USB. Me hizo prometerle que te la entregaría personalmente, que no la enviaría por correo ni la dejaría en ningún lugar donde pudiera ser encontrada. Le di las gracias y pregunté sobre el estado actual de la empresa. La expresión de Margaret se volvió preocupada. Las cosas han cambiado desde que Diana se hizo cargo. Medidas de reducción de costos operativos, reducciones de personal. Trajo consultores que no saben nada sobre cómo dirigía tu padre las cosas. Y Tyler, bajó la voz, a Tyler se le ha dado un título de vicepresidente, pero rara vez aparece, y cuando lo hace, toma decisiones que deshacen años de trabajo cuidadoso. Pregunté sobre proyectos y propiedades específicos, cuidando de no revelar lo que ya sabía por los documentos y mi reunión con Franklin. Las respuestas de Margaret confirmaron mis sospechas. Diana se había estado preparando sistemáticamente para desmantelar el imperio cuidadosamente construido de mi padre para obtener ganancias rápidas.
El desarrollo de Riverside ha sido completamente rediseñado, dijo Margaret. La visión de tu padre para un espacio comunitario con viviendas asequibles ha sido reemplazada por condominios de lujo y tiendas de gama alta. La empresa de Lawrence Blackwood está lista para asumir la construcción el próximo mes. Antes de irme, pedí ver la oficina de mi padre. Margaret dudó. Diana la vació la semana pasada. Dijo que necesitaba el espacio para el nuevo equipo de marketing. Aún así me gustaría verla. La habitación que alguna vez había estado llena de la presencia de mi padre, sus libros, sus mapas, su colección de fotografías históricas locales, ahora era una cáscara vacía. De pie allí, sentí una renovada sensación de propósito. Esto no era solo reclamar mi herencia, se trataba de honrar la visión de mi padre para Maplewood. Encontré un rincón tranquilo en un parque cercano para ver el contenido de la segunda unidad USB. Esta contenía más vídeos, mi padre caminando por varias propiedades, explicando su significado y sus esperanzas para su futuro. Había grabado estos mensajes privados durante el último año de su vida, creando un plano detallado de su visión. El proyecto de Riverside es el más importante, dijo en una grabación, de pie en la propiedad vacía frente al río que había sido el objeto de nuestra última discusión. Esto podría transformar Maplewood, crear viviendas y oportunidades para todos, no solo para los ricos. Diana no entiende que un pueblo necesita diversidad económica para prosperar. Te he transferido esta propiedad porque sé que harás lo correcto. En otro vídeo, estaba sentado en su oficina, con aspecto cansado pero decidido. He estado observando tu trabajo en Asia, Maxwell. El desarrollo de viviendas sostenibles en Malasia, el proyecto de uso mixto en Vietnam. Has tomado lo que te enseñé y lo has mejorado. Tenías razón sobre la dirección que deberíamos haber tomado. Me dejé influenciar demasiado fácilmente por el enfoque de Diana en el lujo y el estatus. Cuando terminé de ver todos los vídeos, tuve una comprensión completa no solo de lo que mi padre me había transferido, sino también del porqué. Había protegido sus proyectos más significativos de la influencia de Diana, asegurando que se desarrollarían de acuerdo con su visión original, la visión que una vez compartimos. Mi siguiente parada fue reunirme con James Patterson, el contable que había manejado las finanzas personales de mi padre durante décadas. James me recibió cálidamente pero con cautela en su pequeña oficina en el centro. Te estaba esperando, dijo cerrando la puerta firmemente detrás de mí. Tu padre dejó instrucciones de que te ayudara una vez que regresaras. James explicó los complejos arreglos financieros que mi padre había creado. No solo me había transferido la propiedad, sino que también había establecido una entidad comercial separada, Harrison Legacy Holdings, conmigo como único propietario. La estructura es bastante elegante, explicó James, mostrándome diagramas de flujo y balances. En papel, Diana cree que está heredando el control de Harrison Properties, pero la empresa ahora es esencialmente una cáscara. Los activos valiosos se han trasladado a Harrison Legacy Holdings en los últimos 3 años a través de una serie de transacciones perfectamente legales. ¿Papá no dejó a Diana con nada?, pregunté sintiendo una punzada de preocupación a pesar de todo. James negó con la cabeza. Fue justo. La casa familiar es suya. Hay cuentas de inversión con saldos sustanciales. Recibirá ingresos continuos de algunas de las propiedades comerciales. De ninguna manera estará en la indigencia, simplemente no tendrá el control del imperio que pensaba que iba a obtener. Pasé el resto de la mañana revisando documentos y haciendo llamadas para verificar mi posición legal. Al mediodía, estaba seguro de mi posición. Las escrituras de propiedad eran válidas, las transferencias comerciales se habían presentado correctamente. Mi padre se había asegurado metódicamente de que sus deseos se llevarían a cabo independientemente de lo que dijera su testamento oficial. Mientras me preparaba para la lectura del testamento, programada para las 2 de la tarde, me sentía nervioso y decidido a la vez. Diana y sus hijos habían pasado años empujándome fuera de la vida de mi padre, pensando que al hacerlo habían asegurado su futuro. No tenían idea de lo que se avecinaba. Me vestí cuidadosamente con mi mejor traje, gris carbón con una sutil corbata azul que me había regalado mi padre años atrás. En mi maletín organicé los documentos clave que podría necesitar: escrituras de propiedad, documentos de registro de empresas, registros de transferencia, evidencia de las verdaderas intenciones de mi padre. Antes de dirigirme a la oficina de abogados de Harold Stevenson, hice una última llamada a Grace.
Ella había sido mi confidente más cercana desde mi regreso, y valoraba su perspicacia sobre cómo manejar la confrontación que se avecinaba. Diana le ha estado diciendo a todo el mundo que abandonaste a tu padre y que no mereces nada, me advirtió Grace. Ha estado interpretando a la esposa devota a la perfección. Prepárate para las teatralidades. No busco humillarla, dije. Solo quiero honrar los deseos de papá. El silencio de Grace dijo mucho. Está bien, corregí. Quizás quiero humillarla un poco. Grace se rió. Se lo merece. Tu padre no fue feliz estos últimos años, Max. Te extrañaba. Pase lo que pase hoy, recuerda que él quería que regresaras a casa y tomaras tu lugar que te corresponde. Con esas palabras que me dieron valor, me dirigí a la oficina de Harold Stevenson, listo para enfrentar a la familia que había intentado borrarme del legado de mi padre. La oficina de abogados de Harold Stevenson ocupaba todo el último piso de uno de los pocos edificios altos de Maplewood, una modesta estructura de 4 pisos en el centro del pueblo. Mi padre en realidad era dueño del edificio, aunque me pregunté si Harold sabía que la propiedad se me había transferido hacía 6 meses. Llegué 5 minutos antes de la hora programada, tomándome un momento en el vestíbulo para centrarme. Esta confrontación se había estado gestando durante años, aunque ni Diana ni sus hijos se daban cuenta todavía. La recepcionista pareció sorprendida cuando di mi nombre. Oh, señor Harrison. Déjeme consultar con el señor Stevenson. Desapareció por el pasillo, regresando momentos después con un Harold de aspecto nervioso. Harold Stevenson había sido el abogado de mi padre durante 20 años. Redactó mi primer testamento cuando cumplí 18 años, manejó el papeleo cuando compré mi primera propiedad de inversión a los 21. Sin embargo, ahora me miraba como a un extraño, peor aún, a un intruso. Maxwell dijo sin extender la mano. Esto es inesperado. La reunión de hoy es solo una pequeña reunión familiar para discutir asuntos preliminares. Soy familia, respondí simplemente. El único pariente consanguíneo de mi padre, de hecho. La incomodidad de Harold era palpable. Diana sintió que sería mejor si, dada su distancia, quizás podríamos organizar una reunión separada para discutir cualquier inquietud que pudiera tener. Asistiré a la reunión de hoy, dije con firmeza. ¿Vamos? Sin esperar respuesta, pasé junto a él hacia la sala de conferencias, donde podía oír voces. Harold se apresuró tras de mí, casi tropezando en su prisa. Cuando abrí la puerta, la conversación dentro cesó abruptamente. Diana estaba sentada en la cabecera de la mesa, donde se habría sentado mi padre, vestida de un elegante negro que complementaba su cabello rubio ceniza. Britney y Tyler la flanqueaban como cortesanos. Algunas otras personas estaban presentes, el banquero de papá, una prima de Diana que nunca me había querido, y un hombre que reconocí como el abogado de Lawrence Blackwood. Diana se recuperó primero. Maxwell. Esto es una sorpresa. Su tono sugería que no era agradable. Vine a escuchar el testamento de mi padre, dije, tomando asiento directamente frente a ella. Harold se mantuvo incierto en la puerta. Diana, no sabía que Maxwell se uniría a nosotros. El rostro perfectamente maquillado de Diana se endureció. Esta reunión es solo para herederos, dijo fríamente. Maxwell se separó de esta familia hace años. No dije nada, simplemente abrí mi maletín y saqué una carpeta de documentos. Creo que deberíamos empezar, dijo Harold tomando asiento y arreglando sus papeles. Estamos aquí para la lectura del último testamento de Richard Harrison. Mientras Harold comenzaba a leer el preámbulo legal formal, estudié los rostros alrededor de la mesa. Diana mantuvo una máscara de dignidad sombría, secándose ocasionalmente los ojos secos con un pañuelo de encaje. Tyler parecía aburrido mirando su reloj repetidamente. Solo Britney mostraba alguna emoción genuina, con los ojos enrojecidos e hinchados. A mi esposa, Diana, leyó Harold. Le dejo nuestra casa familiar en 247 Maple Avenue, su contenido y la suma de $2 millones. Diana asintió como si esto fuera exactamente lo que esperaba. Noté que no parecía sorprendida ni particularmente agradecida. Esto era claramente lo mínimo que había anticipado. A mi hijastra Britney le dejo la suma de $1 millón y mi colección de libros de primera edición.
Britney levantó la vista sorprendida por esta última parte. La colección de libros de mi padre había sido su orgullo, cuidadosamente reunida durante décadas. Yo también me sobresalté. Esto no coincidía con los planes que papá me había compartido, pero permanecí en silencio, esperando. A mi hijastro Tyler, le dejo la suma de $1.000.000 y mi colección de autos clásicos. Tyler sonrió con suficiencia. Los autos de papá valían una cantidad considerable. El Mustang de 1965 solo estaba valorado en más de $100.000. En cuanto a mis intereses comerciales, continuó Harold. Harrison Properties y todos los activos asociados, los dejo ahí. Diana se enderezó con un brillo triunfante en los ojos. Mi hijo, Maxwell Harrison. La habitación quedó en un silencio sepulcral. Entonces Diana se rió, un sonido agudo e incrédulo. Eso es imposible, dijo. Richard cambió su testamento hace 2 años. Yo estuve allí. Harold parecía profundamente incómodo. Hubo un codicilo presentado hace 6 meses, admitió. Revirtió los cambios anteriores. El rostro de Diana se enrojeció de ira. Nunca mencionaste esto. No lo supe hasta ayer, dijo Harold débilmente. Fue presentado directamente ante el tribunal por Richard. Recibí la copia oficial ayer por la tarde. No importa, dijo Diana con desdén. Los activos de Harrison Properties son lo que importa, y he estado dirigiendo la empresa durante el último año. La Junta nunca aceptará el liderazgo de Maxwell después de que abandonó sus responsabilidades. Este era el momento que había estado esperando. Puse las escrituras de propiedad sobre la mesa, deslizándolas hacia el centro para que todos pudieran verlas. Estas son las escrituras de la propiedad de desarrollo de Riverside, el bloque comercial del centro, los apartamentos de Maple Street y otras 12 propiedades clave, dije con calma. Notarán que están a mi nombre. Lo han estado durante algún tiempo. Diana arrebató los papeles, sus manos temblando mientras los hojeaba. Deben ser falsificaciones. No lo son, dije. Papá me transfirió la propiedad legalmente durante los últimos 3 años. Puede verificarlo en la oficina del registrador del condado. ¿Te refieres a las propiedades que ya poseo?, añadí, incapaz de resistir el toque dramático que mi padre habría apreciado. Tyler se puso de pie de un salto. No puedes simplemente volver después de 5 años y quedarte con todo. No me estoy quedando con nada, respondí serenamente. Estoy reclamando lo que ya me pertenece, lo que papá quería que tuviera. El rostro de Diana había pasado de enrojecido a ceniciento. Harold, ¿es legal? ¿Puede hacer esto? Harold estaba examinando copias de las escrituras con una expresión atónita, asintió a regañadientes. Las transferencias parecen legítimas. Si Richard firmó estas propiedades mientras estaba vivo, no serían parte de la herencia. ¿Qué pasa con Harrison Properties?, exigió Diana. El testamento dice que Maxwell se queda con la empresa. Los activos de la empresa son principalmente las propiedades, explicó Harold, luciendo cada vez más miserable. Si las propiedades ya están a nombre de Maxwell, entonces la empresa en sí es una cáscara vacía. Terminé por él. Papá también estableció Harrison Legacy Holdings el año pasado, transfiriendo el control operativo de todas estas propiedades a la nueva entidad. Soy el único propietario. La habitación estalló en caos. Tyler gritaba que impugnaría el testamento. Diana amenazaba con demandar a todo el mundo, incluyendo a Harold. Britney se quedó sentada en silencio, mirándome con una expresión indescifrable. Cuando Diana finalmente se quedó sin aliento, volví a hablar, mi voz baja pero firme. Papá te dejó económicamente segura, Diana. La casa, las inversiones, algunas propiedades de ingresos. No fue vengativo. Pero construyó Harrison Properties de la nada, y quería que su legado estuviera protegido. Sabía que planeabas venderlo pieza por pieza. No tienes derecho, siseó Diana. Yo era su esposa. Lo cuidé mientras tú estabas jugando a ser promotor en Asia. Quería volver, dije. Llamé durante meses después de irme. Me dijiste que no quería hablar conmigo. Un atisbo de culpa cruzó el rostro de Diana antes de que lo enmascarara. Estaba decepcionado contigo. Entonces, ¿por qué me dejó todo lo que le importaba?, desafié.
¿Por qué pasó los últimos años de su vida creando un plan elaborado para asegurarse de que yo continuaría su trabajo? Britney habló por primera vez. ¿Es verdad? Mamá te impidió hablar con papá. Antes de que Diana pudiera interrumpir, asentí. Según sus vídeos y cartas, sí. Intentó contactarme varias veces. ¿Vídeos? La voz de Diana se elevó en pánico. ¿Qué vídeos? Palmeé mi maletín. Papá fue minucioso. Documentó todo, sus decisiones, sus razones, sus esperanzas para el futuro del negocio y de Maplewood. Sabía exactamente lo que estabas planeando, Diana. El trato con Lawrence Blackwood, los condominios de lujo a orillas del río, todo. Harold se aclaró la garganta. Quizás deberíamos aplazar la reunión por hoy. Es mucho para procesar, y puede haber cuestiones legales que necesiten resolverse. De acuerdo, dije levantándome y recogiendo mis documentos. Mis abogados se pondrán en contacto contigo en relación con la transición del control operativo de las propiedades. Mientras tanto, agradecería que no se tomaran más decisiones comerciales sin mi aprobación. Mientras me daba la vuelta para irme, Diana me llamó, su voz cargada de veneno. Esto no ha terminado, Maxwell. Tu padre no estaba en sus cabales al final. Impugnaremos todo. Me detuve en la puerta. Eres libre de intentarlo. Pero papá no solo me dejó propiedades y una empresa, Diana. Me dejó la verdad. ¿Estás segura de que quieres que eso se haga público? La amenaza flotaba en el aire mientras salía, con el corazón latiendo con fuerza pero el paso más ligero de lo que había estado en años. Había honrado los deseos de mi padre. Ahora venía la parte difícil, reconstruir lo que Diana había intentado desmantelar y cumplir la visión que mi padre y yo habíamos compartido una vez. La mañana después de la lectura del testamento, Maplewood estaba lleno de chismes. En un pueblo pequeño como el nuestro, las noticias viajaban más rápido que Internet. Para cuando me detuve en Bernard's Bakery para tomar café, había recibido una docena de miradas curiosas y varios asentimientos de felicitación de viejos amigos que conocían a mi padre desde hacía décadas. Tu padre estaría muy contento, dijo el propio Bernard mientras me entregaba un rollo de canela de la casa. Diana tenía a la gente preocupada por lo que le pasaría al pueblo si vendía todo a extraños. Le di las gracias y me senté junto a la ventana, observando el ritmo familiar de la calle principal. Maplewood había cambiado menos que yo en 5 años. Las mismas tiendas bordeaban la calle, el mismo juzgado se alzaba al final de la plaza, la misma sensación de comunidad persistía a pesar de los mejores esfuerzos de Diana por rehacerla a su imagen. Grace se unió a mí, deslizándose en el asiento frente al mío sin invitación. Eres la comidilla del pueblo, dijo, robando un trozo de mi rollo de canela. Diana le está diciendo a cualquiera que la escuche que manipulaste a tu padre en sus últimos días y que te verá en los tribunales. Que lo intente, respondí. Papá documentó todo. Estaba en su sano juicio y cuerpo cuando hizo estos arreglos. La expresión de Grace se volvió seria. Ten cuidado, Max. Diana tiene muchos amigos influyentes, y Lawrence Blackwood está furioso por haber perdido el trato de Riverside. Me salvó de responder la llegada de Franklin Ross, quien arrastró una silla sin preguntar. Buenos días, chicos, dijo, aunque Grace y yo ya teníamos 30 y tantos años. Bastante espectáculo ayer, por lo que he oído. Lo puse al día sobre los detalles, incluyendo las amenazas de litigio de Diana. Franklin lo desestimó. Farol es estándar. Su posición legal es débil, y ella lo sabe. Pero eso no significa que no cause problemas. ¿Qué tipo de problemas?, pregunté. Del tipo comunitario, respondió Franklin. Diana pasó los últimos 5 años construyendo capital social en este pueblo. Juntas directivas de caridad, asociaciones empresariales, todo. Ha convencido a mucha gente de que su visión para el desarrollo de Maplewood es la correcta. Venderlo todo a Lawrence Blackwood difícilmente es una visión, respondí. La gente no sabe esa parte, señaló Grace. Solo ven las representaciones brillantes de restaurantes ribereños y boutiques de lujo. No entienden lo que significaría para los precios de la vivienda o el carácter del pueblo. Pasé el resto del día reuniéndome con empleados clave de Harrison Properties, tranquilizándolos sobre sus trabajos y mis intenciones para la empresa. La mayoría parecía aliviada,
el estilo de gestión de Diana aparentemente había implicado muchas amenazas de despedir a la gente. Pero algunos que se habían alineado con ella se mostraron notablemente fríos. Margaret había organizado los archivos que necesitaba revisar, dándome una imagen completa del estado actual de la empresa. No era bonito. Las reservas de efectivo se habían agotado, el mantenimiento de las propiedades se había aplazado, varios terrenos valiosos se habían preparado para ventas rápidas a precios por debajo del mercado. Estaba desmantelando la empresa pieza por pieza, dijo Margaret sin rodeos. Si no hubieras vuelto cuando lo hiciste. Las implicaciones eran claras. Unos meses más y Diana podría haber causado un daño irreparable al legado de mi padre. Esa noche regresé a la casa de Diana ahora, legalmente, aunque todavía me alojaba en la habitación de invitados hasta que encontrara un alojamiento más permanente. El ambiente era glacial. Diana se había retirado a la suite principal, saliendo solo para mirarme cuando nuestros caminos se cruzaban en el pasillo. Tyler era abiertamente hostil, dando portazos y murmurando amenazas entre dientes. Pero fue Britney quien me sorprendió, llamando tímidamente a mi puerta después de cenar. ¿Podemos hablar?, preguntó, luciendo incómoda pero decidida. La invité a entrar, curiosa por lo que quería. Britney y yo nunca habíamos sido cercanas, ella había seguido el ejemplo de su madre al excluirme de las actividades familiares desde el principio. Pero tampoco habíamos sido abiertamente enemigas. Se sentó torpemente en el borde de una silla. Quería disculparme, dijo después de un momento de silencio. ¿Por cómo fueron las cosas con papá? Con Richard. Levanté una ceja ante su uso de su nombre en lugar de papá. Siempre fue más tu papá que el nuestro, reconoció. Tyler fingió estar interesado en el negocio, pero era todo un acto. Solo quería el dinero y el estatus. ¿Y tú?, pregunté. Britney suspiró. Solo quería una familia. Cuando mamá se casó con Richard, pensé que todos nos convertiríamos en una gran unidad feliz. Pero ella siempre estaba presionando, posicionando a Tyler y excluyéndote. Me sentía incómoda, pero no sabía cómo detenerlo. Su confesión parecía genuina, pero me mantuve cauteloso. ¿Por qué me dices esto ahora? Porque encontré algo, dijo sacando un pequeño cuaderno de su bolsillo. Después de la lectura del testamento, tenía curiosidad por saber qué estaba pensando realmente papá, Richard. Así que revisé algunas de sus cosas que mamá había guardado. Me entregó el cuaderno. Era el diario de mi padre del último año, lleno de sus pensamientos sobre el negocio, su enfermedad y su familia, incluyendo sus lamentos por nuestro distanciamiento y sus crecientes preocupaciones sobre la influencia de Diana. No era feliz, dijo Britney en voz baja. Te extrañaba, estaba empezando a ver a través de las manipulaciones de mamá. Hojeé las páginas, reconociendo la letra de mi padre y sus características evaluaciones francas. Había notas detalladas sobre las reuniones de Diana con Lawrence Blackwood, sus esfuerzos por aislar a Richard de viejos amigos, su presión para cambiar su testamento. ¿Tu madre sabe que tienes esto?, pregunté. Britney negó con la cabeza. Se pondría furiosa. Pero pensé que tú deberías tenerlo. Confirma lo que dijiste sobre que papá quería que regresaras a casa y te hicieras cargo. Estudié su rostro buscando signos de engaño. ¿Por qué me muestras esto? Básicamente me estás dando munición contra tu madre. Porque es lo correcto, dijo simplemente. Y porque quiero quedarme en Maplewood. Amo este pueblo. No quiero verlo destruido por los planes de mamá o por una guerra familiar. Antes de que pudiera responder, se oyó un grito desde abajo. Nos apresuramos a bajar y encontramos a Tyler y Diana en una acalorada discusión con una mujer desconocida que se parecía sorprendentemente a mi padre. No tienes derecho a estar aquí, decía Diana con voz estridente. Richard nunca te reconoció. La mujer me vio en las escaleras y su expresión cambió. Tú debes ser Maxwell, dijo. Soy Alice. Alice Thornton. Richard también era mi padre. La media hermana que nunca supe que existía. Otra bomba en una semana llena de ellas. Eso es una mentira, espetó Diana. Un intento desesperado de conseguir dinero. Alice negó con la cabeza. No quiero dinero. Richard y yo tuvimos una relación durante años, privada a petición mía.
Solo vine a dar mis respetos y a conocer a mi hermano. Me extendió una mano, sus ojos tan parecidos a los de mi padre, cautelosos pero esperanzados. La tomé sintiendo como otra pieza del rompecabezas que era la vida de Richard Harrison encajaba. Parece que tenemos mucho de qué hablar. Diana hizo un sonido de disgusto. No me quedaré aquí a ver esta farsa. Vamos, Tyler. Salió furiosa, con Tyler detrás de ella. Britney dudó, luego se escabulló en silencio, dejándome solo con una hermana que no sabía que tenía. Alice sonrió tentativamente. Así no me imaginaba nuestro primer encuentro. Nada de esta semana ha salido como lo imaginaba, respondí con una risa resignada. Pero me gustaría saber sobre ti y tu relación con papá, si estás dispuesta a compartir. Nos trasladamos a la sala de estar, y Alice comenzó a contarme sobre la breve relación de su madre con mi padre antes de que él conociera a mi madre, cómo ella había descubierto su paternidad como adulta, y cómo papá la había acogido en su vida discretamente, respetando sus deseos de privacidad. Hablaba de ti todo el tiempo, dijo. Estaba tan orgulloso de lo que estabas logrando en Asia, incluso mientras te extrañaba terriblemente. Mientras Alice hablaba, sentí tanto dolor como gratitud invadiéndome, dolor por los años perdidos de mi padre, y gratitud por haber encontrado formas de proteger su legado a pesar de la interferencia de Diana. El camino por delante sería desafiante con las amenazas de demandas de Diana y las divisiones comunitarias sobre las que Franklin había advertido. Pero estaba más decidido que nunca a honrar la visión de mi padre para Harrison Properties y para Maplewood. Más tarde esa noche, mientras revisaba documentos de la empresa en la habitación de invitados, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Era Lawrence Blackwood. Tenemos que hablar. Esto no ha terminado. Miré el mensaje, comprendiendo que la batalla por el legado de mi padre y el futuro de Maplewood recién comenzaba. Las semanas posteriores a la lectura del testamento fueron un torbellino de actividad. Oficialmente tomé el control de Harrison Properties, trabajando con Margaret para evaluar el daño que Diana había hecho y desarrollar un plan de recuperación. Los empleados en general se unieron a mi alrededor, aliviados de tener un liderazgo claro nuevamente después de meses de la caótica gestión de Diana. Tu padre estaría orgulloso, me dijo Margaret mientras revisábamos el plan de negocio actualizado. Esta es exactamente la mano firme que necesita la empresa. No todos estaban contentos con mi regreso. Varios miembros de la junta que se habían alineado con Diana renunciaron en protesta. Lawrence Blackwood lanzó una campaña de relaciones públicas, sugiriendo que un heredero ausente no podría comprender las necesidades de Maplewood de la misma manera que su empresa de desarrollo. El acontecimiento más sorprendente provino de la propia Diana. Después de semanas de amenazas y fanfarronería, inesperadamente solicitó una reunión en la oficina de su abogado. Ten cuidado, me advirtió Franklin cuando se lo comenté. Diana no hace gestos conciliadores a menos que tenga unas en la manga. Acepté reunirme con ella, curiosa por saber qué podría ofrecer que me interesara. Grace insistió en acompañarme como apoyo moral, esperando en el vestíbulo mientras me enfrentaba a Diana y su abogado. Diana lucía impecable como siempre, pero había una fragilidad en su apariencia perfecta que no había estado allí antes. El estrés del último mes le había pasado factura. Quiero proponer un acuerdo, dijo sin preámbulos, para evitar litigios costosos y un espectáculo público. Su abogada, una mujer de rostro afilado que no reconocí, colocó un documento sobre la mesa entre nosotros. La señora Harrison está dispuesta a retirar todas las reclamaciones contra la herencia y las transferencias de propiedad a cambio del control operativo del proyecto de desarrollo de Riverside. Casi me río a carcajadas. La propiedad más valiosa de la cartera. Eso no es un acuerdo, es un robo. Fue idea mía, insistió Diana. Trabajé con Richard en los planes durante años. Ese proyecto es mi visión. Fue la visión de papá mucho antes de que tú aparecieras, la corregí. Y no eran condominios de lujo y boutiques, era vivienda asequible, espacios comunitarios, negocios locales. La fachada de Diana se resquebrajó ligeramente. Maplewood necesita evolucionar, Maxwell. La vieja forma de hacer las cosas está muriendo. Richard entendió eso al final. ¿Lo entendió?, pregunté sacando mi teléfono y reproduciendo uno de los vídeos de papá, el en el que declaraba explícitamente que Diana no entendía su verdadera visión para la propiedad de Riverside.
El rostro de Diana se enrojeció de ira. Estaba enfermo. Confundido. Tenía la mente lo suficientemente clara como para transferirme legalmente sus activos más importantes, señalé. Y para documentar por qué lo estaba haciendo. La reunión terminó en un punto muerto con Diana saliendo furiosa y su abogada prometiendo más acciones legales. Pero a medida que pasaban las semanas, no se materializó ninguna demanda. Según las fuentes de Franklin, los abogados de Diana le habían aconsejado que su posición era legalmente insostenible. Mientras tanto, había estado conociendo a mi media hermana, Alice. A diferencia de los hijos de Diana, Alice no tenía interés en el negocio familiar. Era profesora de ciencias ambientales en una universidad de Colorado, apasionada por la conservación y la sostenibilidad. Nuestras conversaciones me dieron ideas para incorporar espacios verdes y diseño sostenible en el desarrollo de Riverside. A papá le habría encantado eso, dijo Alice cuando le compartí mi visión actualizada del proyecto. Siempre estuvo interesado en iniciativas ambientales, pero Diana las desaconsejó por considerarlas demasiado costosas. Britney se había convertido en una aliada inesperada para navegar la transición. Se había distanciado de las maquinaciones de Diana, mudándose a un apartamento en el centro y ofreciéndome información sobre los negocios de su madre que resultó invaluable. Mamá ha estado liquidando sus activos personales, me informó durante una de nuestras reuniones regulares para tomar café. Vendiendo joyas, arte e incluso algunos de sus muebles de diseñador. Creo que planea irse de Maplewood. Tyler siguió siendo hostil pero cada vez más aislado. Sus amigos en el pueblo habían comenzado a distanciarse a medida que circulaban rumores de su participación en algunas de las decisiones comerciales más cuestionables de Diana. El verdadero avance llegó durante una reunión del Consejo Municipal en la que presenté mis planes revisados para el desarrollo de Riverside. Habían desaparecido los condominios de lujo y las tiendas exclusivas de Diana, reemplazados por un desarrollo de uso mixto que incluía viviendas asequibles, espacios para negocios locales, un centro comunitario y amplio acceso público a la orilla del río. Este es el desarrollo que mi padre originalmente concibió, expliqué a la sala de reuniones abarrotada. Un proyecto que beneficiaría a todo Maplewood, no solo a los pocos ricos. Lawrence Blackwood estaba allí, por supuesto, armado con su propia presentación brillante y promesas de ingresos fiscales de su desarrollo de alta gama. Pero cuando los residentes comenzaron a hacer preguntas sobre la asequibilidad de la vivienda y el acceso público, su propuesta rápidamente perdió apoyo. El plan de Harrison preserva el carácter de Maplewood permitiendo el crecimiento, argumentó Grace desde el público. El plan de Blackwood nos convierte en otro patio de recreo para los ricos. El consejo votó por unanimidad a favor de mi propuesta, asestando un golpe decisivo tanto a la visión de Lawrence como a la de Diana para el futuro de Maplewood. Al salir de la reunión, Lawrence se me acercó, su expresión sombría pero resignada. Ganas esta ronda, Harrison, dijo. Pero llevo mucho más tiempo que tú en este negocio. Puedo esperar. O podrías adaptarte, sugerí. Hay espacio para tu empresa en mi plan de desarrollo si estás dispuesto a trabajar dentro del marco centrado en la comunidad. Lawrence pareció sorprendido por la oferta. ¿Por qué sugerirías eso? Porque a pesar de todo, eres bueno en lo que haces, reconocí. Y papá siempre dijo que un hombre de negocios inteligente puede encontrar la manera de hacer las cosas bien haciendo el bien. No llegamos a un acuerdo esa noche, pero la puerta se había abierto. A veces la reconciliación viene de direcciones inesperadas. La confrontación final con Diana no se produjo en un tribunal, sino en el jardín de la que alguna vez había sido nuestra casa familiar. La encontré allí una tarde cuando vine a recoger mis últimas pertenencias antes de mudarme a mi propio lugar. Estaba sentada en el banco de piedra cerca de los rosales de mi madre, luciendo más pequeña y mayor de lo que recordaba. Cuando me vio, no reaccionó como esperaba. Me voy de Maplewood, dijo simplemente. Ya no hay nada para mí aquí. Me senté a su lado manteniendo una distancia prudencial. ¿A dónde irás? De vuelta a Connecticut. Mi hermana está allí. Me miró de reojo. Has ganado, Maxwell. La empresa, el apoyo del pueblo, incluso la lealtad de mi hija. ¿Estás satisfecho? La pregunta no era del todo amarga, había genuina curiosidad en ella. Nunca se trató de ganar, dije después de un momento. Se trataba de honrar el legado de papá. De hacer lo correcto por Maplewood.
Diana permaneció en silencio durante un largo momento. Cambió después de que te fuiste, dijo finalmente. Se volvió más distante, más centrado en sus proyectos. Pensé que si me interesaba por el negocio, nos acercaría. Y luego le cogiste el gusto, sugerí. Ella no lo negó. No me disculpo por querer seguridad, Maxwell. Cuando te has quedado sin nada una vez en la vida, haces lo que sea para asegurarte de que nunca vuelva a suceder. Pensé en la compleja mujer que tenía a mi lado, manipuladora y materialista, sí, pero también moldeada por sus propios miedos y experiencias. Papá te dejó económicamente segura. La casa, las inversiones. No necesitabas intentar quedarte con todo. La necesidad tiene poco que ver, replicó con una franqueza inesperada. Pero ya está hecho. Se puso de pie, enderezando los hombros. He instruido a mi abogado para que retire todas las objeciones al testamento y las transferencias de propiedad. A cambio, espero que respetes las provisiones que papá hizo para mí y mis hijos. Nunca planeé impugnar esas, le aseguré. Asintió una vez, una conclusión profesional a nuestra relación. Adiós, Maxwell. Dudo que volvamos a vernos. Mientras Diana se alejaba, no sentí triunfo, sino una extraña mezcla de alivio y tristeza. La familia que alguna vez había esperado cuando papá se volvió a casar nunca se había materializado. Pero en su lugar, se habían formado nuevas conexiones, con Alice, con Britney, con la comunidad de Maplewood que me había dado la bienvenida a casa. A la mañana siguiente me reuní con el equipo de Harrison Properties para lanzar oficialmente el proyecto de desarrollo de Riverside. Mientras miraba alrededor de la sala de conferencias a los rostros ansiosos, incluyendo el de Britney, que recientemente se había unido al departamento de marketing, sentí fuertemente la presencia de mi padre. Mi padre solía decir que la propiedad es permanencia, les dije al equipo. Lo que construimos aquí durará más que todos nosotros. Así que asegurémonos de que sea algo de lo que Maplewood pueda sentirse orgulloso por generaciones. Al terminar la reunión, Grace se me acercó con una sonrisa. Tu padre estaría muy orgulloso, Max. Asentí sintiéndome en paz por primera vez desde que regresé a Maplewood. Creo que sí. Y creo que esto es solo el principio. Un año después de mi regreso a Maplewood, me encontraba en el recién construido mirador que daba al desarrollo de Riverside. Lo que alguna vez había sido un terreno baldío ahora era un bullicioso sitio de construcción, con la primera fase de edificios ya tomando forma. Unidades de vivienda de ingresos mixtos flanqueaban un espacio verde central, mientras que se colocaban las cimentaciones para el centro comunitario y la incubadora de empresas locales más cerca del agua. Una vista espectacular, dijo Franklin, uniéndose a mí en la barandilla. A Richard le habría encantado esto. Asentí pensando en la visión de mi padre para esta propiedad y en lo cerca que había estado de convertirse en algo completamente diferente. Ojalá pudiera verlo. Lo ve, dijo Franklin simplemente señalando una placa de bronce que habíamos instalado en la entrada del desarrollo. El parque conmemorativo Richard Harrison sería la pieza central del proyecto, asegurando que la contribución de mi padre a Maplewood sería recordada. El último año había sido transformador, tanto para Harrison Properties como para mí personalmente. Tomar el control de la empresa de mi padre me había obligado a echar raíces de una manera que había evitado durante años, a involucrarme con la comunidad no solo como promotor, sino como ciudadano con un interés en su futuro. El comité de becas aprobó las 15 solicitudes, me informó Alice consultando su tablet mientras se acercaba. Mi media hermana se había mudado a Maplewood hacía 6 meses para ayudar a establecer la Fundación Richard Harrison, que proporcionaba oportunidades educativas para estudiantes locales interesados en el desarrollo sostenible y la planificación comunitaria. Perfecto, respondí. Y el programa de práctica se lanza el próximo mes. Ya tenemos asociaciones con 3 universidades. Alice se había convertido en una parte integral de mi vida, cerrando la brecha entre mi pasado y mi presente. A través de ella conocí historias sobre nuestro padre que nunca había sabido, su activismo ambiental discreto, su apoyo anónimo a estudiantes que no podían pagar la universidad, su mentoría a jóvenes emprendedores. Nunca quiso reconocimiento, explicó Alice una vez. Solo quería mejorar las cosas. En ese espíritu, había redirigido Harrison Properties hacia un desarrollo que equilibraba el beneficio con el beneficio comunitario. No siempre fue fácil,
Lawrence Blackwood y sus aliados en el Consejo Empresarial se oponían con frecuencia a nuestras iniciativas más progresistas. Pero estábamos progresando. Sorprendentemente fue Britney quien a menudo ayudó a navegar estas aguas políticas. Habiendo crecido observando a Diana encantar y manipular su camino a través de la sociedad de Maplewood, Britney había desarrollado una aguda comprensión de la dinámica social del pueblo. Lawrence planea hablar en contra de la ampliación de viviendas asequibles en la reunión del consejo de la próxima semana, me advirtió mientras regresábamos a la oficina. Ha estado presionando a los miembros del consejo tras bambalinas. ¿Alguna sugerencia?, pregunté, habiendo aprendido a valorar su pensamiento estratégico. Britney sonrió. Ya he arreglado que los residentes de la primera fase asistan y compartan sus historias. Lawrence puede discutir con nosotros, pero no puede discutir con las familias que ahora tienen vivienda estable gracias al desarrollo. De vuelta en la sede de Harrison Properties, encontré a Margaret esperando con una pila de documentos que requerían mi firma. Entre ellos estaba el papeleo final que rompía las conexiones restantes de Diana con la empresa. Había accedido a vender sus acciones minoritarias a cambio de un pago único. ¿Has sabido algo de ella?, preguntó Margaret mientras yo firmaba los formularios. No directamente, admití. Britney dice que se ha vuelto a casar y vive en Greenwich. Al parecer, se ha unido a la junta de un museo de arte y está ocupada reinventándose como filántropa. Ya no albergaba mala voluntad hacia Diana. Había actuado de acuerdo con su naturaleza, al igual que mi padre, en última instancia, había actuado de acuerdo con la suya, asegurando que su legado estaría protegido. El Richard Harrison que llegué a conocer a través de sus vídeos, diarios y las historias que otros compartieron era más complejo que el padre que creía conocer, más estratégico, más previsor, más indulgente con la debilidad humana. «Tienes cena con Grace a las 7», me recordó Margaret mientras le devolvía los documentos firmados. «Y no olvides que la sociedad histórica quiere una respuesta sobre la propiedad del viejo molino para mañana». Le di las gracias y me dirigí a mi oficina, la vieja oficina de mi padre, que había restaurado a algo que se parecía a su estado anterior, con la adición de mis propios toques. El cuadro de Montecristo colgaba en su lugar original, aunque la llave oculta se había ido hace mucho tiempo. Las fotografías llenaban las estanterías, no solo mías y de papá, sino ahora incluyendo a Alice, Britney, Grace y otras personas importantes en mi vida. La adición más significativa era una simple nota enmarcada que había estado entre los efectos personales de mi padre. La propiedad es permanencia, pero el legado está en las personas. RH. También me había reconciliado con Tyler, por así decirlo. Después de varios meses de hostilidad, finalmente se me acercó con una propuesta de negocio. Quería abrir un restaurante de alta gama en uno de los edificios de Harrison Properties en el centro. En contra del consejo de Margaret, había accedido ofreciendo términos de arrendamiento favorables. Lo estropeará, predijo Margaret con sombría. No tiene ética de trabajo. Pero sorprendentemente el restaurante de Tyler se había convertido en un éxito. Había encontrado su pasión en el mundo culinario, algo que Diana aparentemente siempre había desalentado por considerarlo por debajo de su estatus social. Aunque nunca seríamos cercanos, habíamos llegado a un entendimiento civil. Mientras el sol comenzaba a ponerse sobre el río, hice una última llamada para verificar el estado de la beca conmemorativa nombrada en honor a mi madre. Esta había sido una de mis primeras iniciativas al tomar el control de la empresa, creando un fondo para mujeres jóvenes que buscaban carreras en arquitectura, el sueño incumplido de mi madre. Las primeras beneficiarias se gradúan la próxima primavera, me informó la administradora del programa. Ya están preguntando por oportunidades de prácticas en Harrison Properties. Después de colgar, me tomé un momento para reflexionar sobre lo lejos que había llegado desde aquel día lluvioso en Singapur, cuando recibí la noticia de la muerte de mi padre. Había regresado a Maplewood enfadado y herido, centrado en reclamar lo que legítimamente era mío. En algún momento esa misión se había transformado en algo más grande, honrar no solo mi herencia, sino la responsabilidad que conllevaba. La confrontación en la lectura del testamento, mi momento dramático de colocar las escrituras de propiedad sobre la mesa, ahora parecía hace una vida. Había sido satisfactorio, sí, pero la verdadera satisfacción provenía de lo que siguió, las relaciones reconstruidas, la comunidad fortalecida, el legado asegurado. Grace me esperaba en nuestro restaurante favorito, su sonrisa cálida mientras me acercaba.
Nuestra amistad se había profundizado durante el último año, evolucionando gradualmente hacia algo más. Ella había sido mi ancla durante la tumultuosa transición, mi guía hacia el Maplewood que había evolucionado durante mi ausencia, y eventualmente, mi socia tanto en los negocios como en la vida. El mirador de Riverside es espectacular, le dije mientras nos sentábamos en nuestra mesa. Deberías ver el atardecer desde allí. Muéstramelo después de cenar, sugirió. Asentí planeando ya traer champán. El anillo que había comprado la semana pasada me quemaba en el bolsillo, esperando el momento perfecto. Mientras disfrutábamos de nuestra comida, me encontré pensando en el viaje que me había traído hasta aquí. La herencia por la que había luchado resultó ser mucho más que escrituras de propiedad y activos comerciales. Era una oportunidad para reconciliarme con mi pasado, forjar nuevas conexiones, construir algo significativo sobre la base que mi padre había creado. Las escrituras inmobiliarias que había presentado dramáticamente en la lectura del testamento habían sido importantes, sí. Me habían dado el control legal del legado de mi padre. Pero la verdadera herencia eran los valores y la visión que él me había inculcado, las lecciones sobre comunidad y responsabilidad que habían moldeado mi enfoque del desarrollo, incluso durante nuestros años separados. Diana nunca entendió eso. Había visto las propiedades como activos a aprovechar, el negocio como una fuente de riqueza y estatus. Había pasado por alto el propósito más profundo que había impulsado a mi padre a lo largo de su vida. Mientras Grace y yo caminábamos a lo largo de la orilla del río después de cenar, de la mano al anochecer, sentí una profunda sensación de gratitud, por la previsión de mi padre, por la segunda oportunidad de pertenecer a Maplewood, por la oportunidad de construir algo que me sobreviviría. ¿En qué piensas?, preguntó Grace notando mi estado de ánimo contemplativo. Legado, respondí. Lo que dejamos atrás. Cómo somos recordados. Me apretó la mano. Tu padre estaría orgulloso de lo que has hecho aquí. De lo que sigues haciendo. Asentí pensando en el padre complejo, imperfecto y, en última instancia, cariñoso que había llegado a conocer mejor en la muerte de lo que a veces lo había hecho en vida. Cometió errores, todos los cometemos, pero al final, hizo todo lo posible por proteger lo que más importaba. Mientras llegábamos al mirador que dominaba el proyecto que definiría el futuro de Maplewood, supe que era el momento. La caja del anillo se sentía pesada en mi bolsillo, pero mi corazón estaba ligero. Pasara lo que pasara después, estaba exactamente donde debía estar, construyendo sobre el legado de mi padre mientras creaba el mío propio. ¿Y tú? ¿Alguna vez has tenido que defender lo que legítimamente era tuyo contra personas que intentaron aprovecharse? ¿O has experimentado un momento en el que tuviste que elegir entre la justicia y la reconciliación? Me encantaría escuchar tus historias en los comentarios a continuación. No olvides darle me gusta a este vídeo si disfrutaste de esta historia de drama de herencia y redención familiar, y suscríbete para más historias verdaderas que te harán pensar sobre el legado, la familia, y lo que realmente importa en la vida. Gracias por ver y recuerda, a veces la herencia más valiosa no son propiedades ni dinero, sino los valores y la visión transmitidos de generación en generación.